Dicen que en las montañas de Medellín hubo un tiempo en que la noche brillaba más que el día, donde la música no se detenía, los helicópteros aterrizaban cargados de champán francés y las luces de neón bañaban rostros que ocultaban tanto placer como miedo. Ese lugar era la Hacienda Nápoles, el paraíso personal de Pablo Escobar, un hombre que convirtió la violencia en poder y el poder en una fiesta interminable. Pero detrás de cada risa había un susurro. Detrás de cada copa levantada, alguien desaparecía. Las fiestas de Escobar no eran simples celebraciones, eran rituales de control, escenarios donde la lealtad se medía en tragos, miradas y silencios. El lujo no era solo ostentación, era una prueba. Solo los que entendían el juego sobrevivían. Los más cercanos al patrón decían que no existía nada igual. Modelos traídas desde Italia, actrices mexicanas, futbolistas, políticos, generales y hasta sacerdotes. Todos habían pasado alguna noche en su reino. Un lugar donde los límites morales se disolvían entre el alcohol, la música y el miedo. La hacienda tenía su propio zoológico, con elefantes, jirafas y tigres que rondaban las jaulas a pocos metros del salón principal. Escobar los mostraba como trofeos vivos, símbolos de las bestias que él decía haber domado, gobiernos, jueces, enemigos. Y en cada fiesta, esa metáfora cobraba vida. Era su forma de decir al mundo que no había jaula que pudiera contenerlo. Al caer la noche, el aire se llenaba de un perfume caro y del eco de carcajadas forzadas. Los invitados fingían naturalidad, pero sabían que estaban siendo observados. La cámara del patrón lo registraba todo. Decía que grababa recuerdos, aunque algunos juraban que eran archivos de chantaje. Era un escenario donde la música tropical sonaba como un eco de condena. En una de las fiestas más recordadas, Escobar mandó traer un león desde África. Cuando el animal fue presentado ante los invitados, el patrón se levantó de su silla de mármol y dijo: «Así como alimento a esta bestia, también puedo soltarla». Las risas se congelaron. Nadie volvió a probar su copa. A pesar de la tensión, nadie se atrevía a irse, porque estar allí significaba dos cosas: privilegio y peligro. Una mezcla que solo Escobar sabía ofrecer. Las luces del salón bailaban sobre los cuerpos, las sombras se alargaban, y la sensación de estar viviendo algo prohibido mantenía a todos en vilo. Algunos dicen que aquellas noches eran un sueño. Otros aseguran que fueron una pesadilla. Mientras las bandas tocaban y el whisky corría, el patrón observaba desde un balcón alto, con una mirada fría y calculadora. Le gustaba ver cómo la gente perdía el control. Decía que solo en el caos podía conocer el alma de cada uno. Y así, entre la música y la locura, iba midiendo quién merecía su confianza y quién debía desaparecer. Esa era su forma de gobernar, no con miedo, sino con espectáculo. Y en el corazón de cada fiesta había una verdad silenciosa. Quien bailaba más cerca del patrón, también bailaba más cerca del peligro. Algunos invitados no volvieron nunca. Nadie preguntaba por ellos. La música seguía sonando, las luces se encendían al amanecer y los helicópteros volvían a despegar como si nada hubiera pasado. El silencio de la mañana era más aterrador que el ruido de la noche. Los sirvientes limpiaban la escena del exceso como si borraran huellas de un crimen que todos conocían, pero nadie nombraba. Años después, quienes sobrevivieron todavía recuerdan aquella sensación extraña, la de estar celebrando con un hombre que parecía invencible, que hablaba con la seguridad de quien creía tener el destino en sus manos. Y lo más perturbador es que muchos querían volver, porque el poder de Escobar no solo estaba en su dinero, sino en su capacidad para seducir con el peligro. Una de las invitadas, una actriz extranjera, contaría años más tarde que nunca volvió a dormir igual después de aquella noche. Recordaba el sonido de los helicópteros, el brillo del oro en las paredes y una risa que aún la perseguía. Era como bailar con el diablo en un traje blanco, dijo, y tenía razón. El patrón disfrutaba de esa atmósfera. No era un hombre que buscara placer, buscaba control emocional,
Le fascinaba ver cómo el miedo y el deseo se mezclaban en un mismo gesto. Cada mirada que bajaba la cabeza le recordaba quién era él, el dueño del país, del cielo, del infierno. En el centro del salón principal, un enorme mural mostraba una escena bíblica: Adán y Eva frente al árbol prohibido. Escobar solía decir que todos los hombres tenían su fruto y que él sabía cuál era el de cada uno. Por eso las fiestas no eran un simple escape, eran una herramienta de poder. Cada sonrisa, cada palabra, cada copa, eran parte de un juego donde nadie ganaba excepto él. Esa noche, al terminar la música, Escobar caminó solo por el jardín iluminado con antorchas. Miró el horizonte y murmuró: «Hasta Dios debe envidiarme». Los guardias lo escucharon, pero ninguno se atrevió a responder. La hacienda Nápoles seguía ardiendo de luces. Desde lejos, parecía un paraíso, pero quien se acercaba demasiado sabía la verdad. Era una catedral del exceso, donde los ángeles caídos tenían nombre y apellido, y el más temido de todos era él. Muchos de los que vieron aquella escena nunca la olvidaron. El contraste entre el lujo y el vacío era hipnótico, la sensación de que estaban viviendo el fin del mundo, envuelto en oro y música. Algunos lo veían como un rey, otros como una maldición viviente, pero todos, sin excepción, lo obedecían. ¿Y tú? Si hubieras recibido una invitación a una de aquellas noches en la hacienda Nápoles, ¿habrías tenido el valor de asistir? ¿O habrías hecho lo que tantos desearon y pocos lograron, escapar antes del amanecer? Porque lo que se vivía allí no era solo una fiesta, era una representación de lo que Escobar creía ser: un dios que reinaba sobre el placer, el miedo y la muerte. Un hombre que confundió el lujo con la eternidad, y lo que estaba por venir haría que esas noches parecieran solo el comienzo de su locura. Las fiestas de Pablo Escobar no eran solo un refugio de placer, eran una extensión de su imperio, una herramienta silenciosa de manipulación. Allí, entre copas de champán y luces de neón, se sellaban acuerdos que cambiarían el destino de Colombia. Cada invitación era un mensaje, cada sonrisa, una trampa. Los poderosos acudían sin dudarlo: ministros, coroneles, empresarios, futbolistas, jueces. Nadie quería perder su lugar en el círculo del patrón. Estar presente era una forma de decir: «Estoy contigo». Negarse, una forma de desaparecer. Escobar lo sabía. Por eso, cada fiesta estaba cuidadosamente planeada. El menú, la música, los invitados, los accidentes del destino. Todo servía a un propósito: mantener la ilusión de control absoluto. Mientras los demás reían, él observaba. Mientras los demás bebían, él recordaba cada palabra, cada gesto, cada debilidad. Se decía que durante una de esas noches, en medio de una lluvia tropical, Escobar reunió en un salón cerrado a varios políticos locales. El aire estaba cargado de humo, risas y perfume caro. Sobre una mesa larga colocó maletines repletos de dólares y con una voz calma dijo: «No están aquí por mi dinero, están aquí por su silencio». Nadie se movió, nadie respondió. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia golpeando los ventanales. Era la forma del patrón de recordarles que la verdadera lealtad no se compra, se exige. A pocos metros, las risas seguían en el jardín. Modelos bailaban alrededor de la piscina iluminada con luces azules y los músicos tocaban cumbia hasta el amanecer. Pero para algunos, la fiesta ya había terminado. Habían sido marcados. Un gesto mal interpretado, una frase inoportuna, una mirada que no convencía. Bastaba eso para sellar el destino de cualquiera. Un excomandante de la policía que asistió disfrazado de empresario contó años después que el miedo se podía oler en el aire. Era como estar en una selva, rodeado de animales salvajes, pero sabiendo que el más peligroso estaba sonriendo frente a ti. Y tenía razón. Escobar era un depredador que cazaba con cortesía. Sus armas no eran solo las balas, sino las palabras, la simpatía, el carisma. Sabía cómo hacerte sentir parte de algo único, hasta que te dabas cuenta de que ya no podías salir. Mientras tanto, la hacienda crecía. El zoológico, las fuentes,
los helicópteros privados, los autos exóticos. Todo se convertía en símbolo de una grandeza artificial. Y los invitados, sin notarlo, se volvían parte de la decoración. Piezas de un tablero que Escobar movía a su antojo. En una de las fiestas más lujosas, organizada en honor a un conocido futbolista colombiano, Escobar hizo construir una pista de baile flotante sobre el lago artificial. Bajo los pies de los invitados brillaban luces que cambiaban de color con el ritmo de la música. Era como bailar sobre un espejo líquido. Pero aquella noche, un invitado perdió el equilibrio y cayó al agua. Nadie se lanzó a ayudarlo. Todos esperaron la reacción del patrón. Solo cuando Escobar hizo un gesto leve con la mano, los guardias corrieron. El hombre fue rescatado, pero nunca volvió a ser visto en otra fiesta. Esa fue la regla de oro en la hacienda Nápoles. Solo Escobar decidía quién reía y quién temblaba. Los demás eran sombras danzando alrededor de su poder. Un periodista infiltrado en una de las celebraciones describió la escena como una película de terror envuelta en lujo. Había mesas cubiertas de frutas exóticas, mujeres con vestidos de lentejuelas, políticos brindando con criminales y un silencio que podía cortarse con un cuchillo cada vez que el patrón levantaba la mirada. Era el tipo de silencio que hace temblar incluso a los hombres más valientes. A veces, el propio Escobar interrumpía la música para contar anécdotas, historias de su infancia, de sus primeros negocios, de cómo había engañado al gobierno. Y lo hacía con un tono casi paternal, como si hablara a sus hijos. Pero detrás de esas palabras había una amenaza invisible. Quien se reía demasiado fuerte, quien bebía demasiado, quien se distraía, despertaba su desconfianza. Y nadie quería ser el motivo de su mal humor. Aquellos que lograban agradarle recibían regalos imposibles, relojes de oro, casas, autos, armas personalizadas. Pero el regalo más valioso era su protección. Una promesa que al romperse se convertía en sentencia. Con el tiempo las fiestas se volvieron más oscuras. La música seguía, pero la atmósfera cambiaba. Había algo más denso en el aire, algo que ni el alcohol podía disimular. La paranoia comenzaba a filtrarse en cada rincón de la hacienda. El patrón ya no confiaba en nadie, ni siquiera en aquellos que lo habían acompañado desde el principio. Muchos comenzaron a asistir solo por miedo. Sabían que ausentarse era peor que asistir, porque en el mundo de Escobar la lealtad se demostraba bailando, y si no bailabas, estabas muerto. Algunos hombres del círculo íntimo confesaron más tarde que las fiestas eran también una forma de vigilar a sus aliados. Allí se discutían estrategias, se entregaban sobornos, se sellaban alianzas, pero sobre todo se observaba. El más mínimo gesto podía significar traición, y el castigo nunca era público, pero todos lo conocían. Una noche, durante una celebración que coincidía con su cumpleaños, Escobar se acercó a un joven político que había hablado mal de él en privado. Le sonrió, lo abrazó frente a todos y le susurró algo al oído. El hombre palideció. Horas después, desapareció. Nadie volvió a verlo. Y al amanecer, mientras la música seguía, Escobar brindó por la amistad eterna. Esa fue la esencia de su poder, convertir la muerte en un brindis, hacer del miedo un espectáculo y del lujo una prisión. Los invitados lo sabían, pero seguían yendo, porque había algo más fuerte que el miedo, la fascinación. Ver a Escobar era mirar de frente al peligro y sentir, aunque fuera por una noche, que la historia giraba alrededor de ti. Era una sensación adictiva, y muchos, aun sabiendo que no saldrían ilesos, regresaban una y otra vez. Incluso hoy, décadas después, hay quienes recuerdan aquellas fiestas con nostalgia. Dicen que eran tiempos de poder, de música, de descontrol, pero en el fondo saben la verdad. Eran noches marcadas por la sombra de un hombre que confundió la eternidad con el ruido del aplauso. Si alguna vez escuchas a alguien decir que las fiestas de Escobar eran inolvidables, recuerda esto. Algunos recuerdos pesan tanto que se convierten en cadenas. Y en la hacienda Nápoles, nadie era realmente libre. Todos estaban dentro de una jaula dorada. Con el paso de los años, las fiestas en la hacienda Nápoles empezaron a cambiar.
Ya no eran celebraciones de triunfo, sino rituales de desesperación. Escobar seguía sonriendo, pero su mirada había perdido algo. La calma que lo había hecho temible dio paso a una furia silenciosa, y la música que antes era símbolo de poder, ahora sonaba como un eco de su caída. El imperio del patrón estaba en guerra, los enemigos se multiplicaban, los aliados huían y la presión del gobierno se hacía insoportable. Pero curiosamente, mientras más peligro lo rodeaba, más grandes se volvían sus fiestas. Era como si intentara negar la realidad con ruido, con brillo, con exceso, como si en cada botella abierta buscara olvidar que el mundo comenzaba a cerrarse sobre él. Las noches se volvieron más largas, los invitados más extraños. Ya no llegaban políticos ni empresarios, sino hombres de confianza, sicarios, amigos del pasado. Las risas eran más forzadas, las conversaciones más breves, y entre copa y copa se escuchaban nombres de traidores, rumores de delaciones, historias de sangre. Uno de los músicos que tocó para él en ese tiempo dijo años después que la tensión era insoportable. Podía sentir el peligro en el aire. Si alguien desafinaba, todos temían que esa fuera la última nota que tocara en su vida. Y lo decía en serio, porque Escobar, paranoico y cansado, empezaba a ver enemigos en todas partes. El lujo se mezclaba con el delirio. Mandó construir un salón cubierto de espejos, donde las luces se reflejaban infinitamente, creando la ilusión de un cielo dorado. Allí, organizaba reuniones privadas con sus hombres, rodeado de armas, cocaína y silencio. Decía que los espejos le ayudaban a ver la verdad, pero en realidad lo que veía era su propio miedo multiplicado. Esa habitación se convirtió en su templo, y cada fiesta en un rito de control. Los invitados tenían que brindar por él, mirar a los ojos sin temblar, sonreír aunque no quisieran, porque el menor gesto podía ser interpretado como traición. El patrón ya no confiaba ni en su sombra. En una ocasión, durante una fiesta aparentemente tranquila, Escobar ordenó apagar la música. Pidió a todos que se quedaran quietos. Sacó una pistola y la colocó sobre la mesa principal. Luego dijo, con voz pausada, ¿saben qué es lo más caro que tengo aquí? No son los diamantes ni los autos, es la lealtad. Nadie respiró. De pronto apuntó al aire y disparó una sola vez. El eco retumbó por toda la hacienda. Y después pidió que siguiera la música, pero nadie volvió a bailar igual. Aquel momento marcó un antes y un después. Las fiestas dejaron de ser un símbolo de poder y se convirtieron en una manifestación de su locura creciente. Escobar ya no celebraba, se desahogaba. Cada noche era una declaración de que seguía vivo, un mensaje para el mundo, pero sobre todo para sí mismo. Incluso los animales del zoológico comenzaron a desaparecer. Algunos murieron por falta de cuidado, otros fueron sacrificados. El paraíso de Escobar se llenó de silencio. Los rugidos de las bestias fueron reemplazados por el zumbido de helicópteros y las órdenes gritadas de sus hombres armados. Lo que alguna vez fue un símbolo de grandeza, ahora era un reino en ruinas, y sin embargo, seguía recibiendo visitas. Hombres desesperados por dinero, mujeres atraídas por la fama, viejos amigos que aún creían que podían recuperar al hombre detrás del mito. Pero todos salían con la misma sensación. Algo en Escobar se había roto para siempre. Una de sus amantes contó que lo encontraba caminando solo por la hacienda, hablando con su reflejo en los ventanales. Decía que la gente lo traicionaba porque no entendía su misión y que Dios le hablaba en sueños. A veces se reía sin motivo. Otras lloraba mirando los retratos de su familia. En una fiesta final, cuando su paranoia era absoluta, Escobar ordenó recrear una de las primeras celebraciones que había hecho en su juventud. Pidió las mismas canciones, las mismas luces, incluso los mismos platos. Pero esa vez no había alegría, solo una nostalgia pesada, una tristeza que ni los más cercanos podían disimular. «Quiero recordar lo que fui antes de que todos me temieran», dijo en voz baja. Y durante unos segundos pareció humano. Luego, como si recordara quién era,
volvió a su trono de mármol y alzó la copa. Brindemos por los que ya no están y por los que todavía me deben lealtad. Nadie supo si era una amenaza o un lamento. Los pocos que se atrevieron a mirar su rostro aquella noche dijeron que no parecía el del hombre que conquistó medio país. Era la cara de alguien atrapado en su propio mito, un dios cansado de su propia eternidad. Y en los ojos del patrón brillaba algo que nunca antes habían visto: miedo, porque incluso él sabía que su tiempo se acababa, que sus enemigos estaban más cerca de lo que imaginaba y que los muros dorados de su palacio pronto serían su prisión. Aún así, quiso mantener las apariencias. Siguió organizando fiestas, aunque cada vez con menos invitados. A veces solo con su círculo más íntimo, otras completamente solo. La música seguía sonando, pero solo para él. Las luces se reflejaban en los muros vacíos, y los ecos de risas pasadas se mezclaban con el zumbido de los insectos en la noche. Era como si la hacienda Nápoles se negara a morir, igual que su dueño. Al amanecer, se podía ver al patrón sentado junto al lago, rodeado de botellas vacías y papeles quemados. Miraba el agua y murmuraba cosas que nadie entendía. Algunos decían que hablaba con los fantasmas de los que había perdido. Otros, que ensayaba conversaciones con Dios. Y tú, al escuchar estas historias, quizás te preguntes: ¿cómo puede un hombre con todo el dinero del mundo terminar tan solo? La respuesta es sencilla: el poder absoluto no se comparte, y quien lo posee termina devorado por él. Así fue como Escobar pasó de ser el anfitrión más temido de Colombia al prisionero de su propia fiesta. Un hombre que convirtió el miedo en música y la culpa en aplausos. Un rey que siguió dando banquetes mientras su imperio ardía. Dicen que en sus últimos días, la hacienda olía a humo, alcohol y desesperanza. Que ya no quedaba oro que brillara, ni voz que cantara. Solo el eco de sus pasos y el recuerdo de lo que alguna vez fue la casa del hombre más poderoso y más solo de América Latina. Y así, mientras el sol se ocultaba sobre Medellín, la sombra del patrón se alargaba sobre su propio infierno. Un infierno que él mismo había construido, ladrillo a ladrillo, fiesta tras fiesta, hasta no tener escapatoria. La hacienda Nápoles ya no era un palacio. Era una fortaleza sitiada, una sombra de lo que había sido. Los jardines antes verdes estaban secos, los animales desaparecían, y el sonido de la música había sido reemplazado por el zumbido constante de los helicópteros que patrullaban el cielo. Pablo Escobar, el hombre que una vez tuvo al mundo a sus pies, ahora vivía escondido en su propio imperio. Las fiestas, aquellas celebraciones que habían definido su poder, se transformaron en rituales vacíos, recuerdos de una grandeza que se desmoronaba día tras día. El patrón se negaba a aceptar la derrota. Seguía vistiendo sus trajes blancos, seguía ordenando champán, seguía pidiendo que tocaran las canciones que lo habían acompañado durante su ascenso, pero ya no había invitados, solo él, su eco y el miedo. Decía a sus hombres que la guerra no estaba perdida, que pronto volverían los tiempos dorados, y mientras lo decía, mandaba decorar el salón principal con flores frescas y luces doradas, como si esperara visitas que nunca llegarían. «Esta noche habrá fiesta», murmuraba. Pero nadie se atrevía a recordarle que ya no quedaban músicos, ni risas, ni aliados. El imperio se había fragmentado. Los viejos socios lo habían traicionado. Los políticos que antes lo adulaban ahora firmaban su persecución. Y los enemigos que una vez temieron su nombre ahora celebraban cada día que lograba sobrevivir. Aún así, Escobar se aferraba a su mito. Creía que podía resucitarlo aunque fuera en silencio. En uno de sus escondites mandó construir una pequeña réplica del salón de la hacienda Nápoles. Quería sentirse de nuevo rodeado de lujo, aunque el resto del país ardiera. Mandó traer cortinas de seda, espejos, luces de colores, y allí, en ese espacio estrecho y sin ventanas, reproducía las melodías de sus antiguas fiestas. Encendía un cigarro, se servía una copa y se quedaba mirando el vacío. Era su manera de escapar de la realidad, un intento desesperado por seguir siendo el hombre que ya no existía.
Los pocos hombres que lo acompañaban no sabían si reír o temer. Algunos decían que el patrón había perdido la razón, otros que estaba esperando un milagro. Pero todos sabían que lo que estaban viendo era el fin de una era, el fin de un hombre que había confundido el poder con la eternidad. Un ex guardaespaldas contaría años después que Escobar bailaba solo, moviéndose lentamente mientras los parlantes reproducían canciones de antaño. A veces cerraba los ojos, como si aún estuviera rodeado de cientos de invitados. A veces hablaba con sombras. ¿Recuerdas aquella noche?, decía, mirando a la nada. Y reía, pero no con alegría, sino con nostalgia. En una de esas noches, pidió que lo dejaran solo. Los hombres obedecieron, y desde afuera solo se escuchaba la música bajando de volumen. Al cabo de un rato, el silencio fue total. Cuando entraron, lo encontraron dormido en una silla, con la copa vacía y la mirada perdida. En el suelo había fotografías viejas, su esposa, sus hijos, la hacienda en sus días de gloria. Y en una esquina, una nota escrita a mano que decía: «El hombre puede tener todo, pero no puede comprar la paz». Era una confesión sin testigos, el símbolo de una derrota que Escobar jamás admitiría en voz alta. En los días siguientes, la paranoia lo consumió por completo. Ya no confiaba en nadie. Ordenaba cambios constantes de ubicación, dormía en lugares distintos, se comunicaba por intermediarios. Cada sonido, cada sombra, cada helicóptero lo hacía reaccionar con furia. Y sin embargo, seguía soñando con volver a celebrar. Decía que cuando todo terminara, haría la fiesta más grande del mundo, una última celebración de su poder recuperado. Pero todos sabían que esa fiesta nunca llegaría. Algunas noches, en medio del silencio, Escobar hablaba de los viejos tiempos con una mezcla de orgullo y melancolía. Recordaba los aplausos, los invitados, los excesos, y de pronto su voz se quebraba. Todos decían que me temían, pero en el fondo solo querían mi dinero. Nadie me amó realmente. Era una verdad que lo perseguía más que la policía, porque la soledad para un hombre acostumbrado a ser adorado era peor que cualquier bala. En una de sus últimas grabaciones interceptadas, se escucha su voz diciendo: «A veces extraño mi propio infierno». Y eso lo resume todo. El hombre que tuvo el poder absoluto ahora añoraba su condena. Su ego no le permitía vivir sin ser el centro del caos. Mientras tanto, el mundo afuera seguía girando. Los noticieros hablaban de su caída, de los millones perdidos, de los aliados capturados. Las autoridades cercaban cada vez más su escondite. Pero Escobar seguía creyendo que era invencible. Encendía las luces, abría una botella y brindaba con el vacío. Decía que el silencio era solo un descanso antes de su regreso. Una madrugada, se acercó al espejo de su escondite improvisado y se quedó mirando su reflejo por largos minutos. El hombre que vio no era el patrón de antes. Era alguien envejecido, cansado, casi irreconocible. Pero en sus ojos todavía brillaba una chispa, la de alguien que se negaba a rendirse. Golpeó el espejo con rabia, lo rompió, y al ver los fragmentos en el suelo, murmuró: «Incluso roto, sigo siendo peligroso». Esa frase se convirtió en su consigna final, el reflejo de un ego que no podía morir en silencio, y aunque sabía que el final estaba cerca, seguía planeando su última jugada, su último acto, su último baile. En sus últimos días, habló con un sacerdote al que había conocido años atrás. El hombre intentó convencerlo de rendirse, de entregarse, de pedir perdón. Escobar escuchó en silencio y al final respondió: «No puedo confesarme, padre. Dios no fue a mis fiestas, así que no puede juzgarme». El sacerdote se marchó sin decir palabra y Escobar se quedó riendo, como si hubiera ganado una vez más. Poco después, abandonó la hacienda para siempre. La dejó vacía, silenciosa, cubierta de polvo y recuerdos. Los espejos se agrietaron, las luces se apagaron, los animales desaparecieron. El lugar que alguna vez fue símbolo de poder se convirtió en un mausoleo del exceso.
un testimonio de lo que ocurre cuando un hombre se convence de que puede ser eterno. Hoy quienes visitan las ruinas de la hacienda Nápoles dicen que aún se puede sentir algo extraño en el aire, que por las noches, cuando el viento sopla fuerte, se escuchan ecos lejanos de música, risas y motores de helicópteros, como si el alma del patrón siguiera allí, celebrando una fiesta interminable en su propia condena. Quizás, en algún rincón del tiempo, Pablo Escobar sigue brindando, no por el poder ni por el dinero, sino por el recuerdo de un hombre que quiso ser Dios y terminó prisionero de su propio mito. El 2 de diciembre de 1993, Medellín amaneció nublada. El aire olía a humedad y a algo más, a destino. Ese día, sin saberlo, Pablo Escobar celebraría su última fiesta, no con champán ni con música, sino con el sonido metálico de la persecución y las sirenas que anunciaban el fin de una era. En su escondite, un pequeño tejado en el barrio Los Olivos, Escobar se levantó temprano, miró por la ventana y vio el cielo gris, encendió un cigarro, se sirvió un trago y encendió una vieja radio que solo funcionaba a ratos. De fondo, sonaba una canción que había escuchado 1000 veces en sus noches de gloria. Sonrió con melancolía. «Hasta el cielo llora hoy», dijo en voz baja. Su rostro ya no era el del hombre de los retratos oficiales. Estaba hinchado, cansado, con ojeras profundas y la mirada perdida. Pero en sus ojos seguía brillando esa chispa indomable, esa convicción de que, incluso acorralado, seguía siendo el rey. Era su naturaleza, pelear hasta el final, aunque no quedara nada por defender. Los helicópteros comenzaron a sobrevolar la zona. Los disparos resonaron a lo lejos. Escobar no se movió. Puso más volumen a la radio, tomó otro trago y empezó a caminar en círculos. A su lado, su guardaespaldas le suplicaba que huyera, pero él solo respondió: «No se puede huir del destino, y el mío, compadre, siempre fue el ruido». Mientras los soldados se acercaban, Escobar observaba las paredes del lugar, simples, agrietadas, sin oro ni espejos. El contraste con su antiguo palacio era brutal. Todo lo que había construido, todos los lujos, todas las noches de poder, ya no significaban nada. Era un hombre solo, rodeado de recuerdos. De pronto, se levantó y ordenó a su guardaespaldas que preparara una botella. «Vamos a brindar, hermano, por la última fiesta». El otro lo miró sin entender. Escobar levantó el vaso, lo chocó contra el suyo y dijo: «Brindemos por los que me traicionaron, porque sin ellos no habría llegado hasta aquí». Y bebió, lentamente, como si el alcohol le diera el valor que el tiempo le había quitado. Afuera, los pasos se acercaban. Los gritos de las fuerzas especiales retumbaban entre las calles. El fin estaba a minutos. Pero Escobar, en lugar de esconderse, encendió un cigarro nuevo. «Siempre supe que no moriría en silencio», murmuró. Luego se sentó en una silla junto a la ventana rota, escuchando la música que aún sonaba en la radio. Una vieja cumbia que hablaba de amores imposibles. Era casi poético. El hombre que había convertido el miedo en espectáculo se despedía del mundo al ritmo de una canción de amor. Los disparos comenzaron. El guardaespaldas cayó primero. Escobar se levantó, apuntó hacia el techo, disparó un par de veces y gritó: «¡Vamos, hijos de puta! A ver si pueden matar a un fantasma». Fue su última provocación, un intento de conservar el control, de morir siendo el hombre que todos temían. Una bala le atravesó el cuerpo, otra, la cabeza. Cayó sobre el tejado con los brazos abiertos, como si intentara abrazar el cielo. Y mientras su sangre se mezclaba con la lluvia, la radio seguía sonando. El locutor anunciaba otra canción, sin saber que la voz que había dominado un país acababa de apagarse. Así terminó Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante más temido, el hombre más rico, el anfitrión de las fiestas más extravagantes. Murió como había vivido, rodeado de ruido, de caos y de una atención que jamás dejó de buscar. Pero lo más perturbador es que, de algún modo, su historia nunca terminó. Porque Escobar no solo construyó un imperio de drogas, construyó un imperio de imágenes. Su rostro, sus palabras, sus fiestas se convirtieron en leyenda. Y como toda leyenda, sigue viva.
Hoy, décadas después, su nombre aún provoca fascinación y miedo. Miles de personas visitan las ruinas de la Hacienda Nápoles, convertida en un parque temático, donde los restos del pasado conviven con turistas que buscan selfies y curiosidades. Caminar por allí es como caminar sobre un cementerio dorado. Las paredes aún parecen susurrar las historias que nunca se contaron, y si prestas atención, es posible imaginarlo allí, con su traje blanco, brindando con una sonrisa que no decía alegría, sino poder. Algunos aseguran haber sentido una presencia extraña, una energía pesada, como si las fiestas no hubieran terminado del todo, como si el espíritu del patrón aún siguiera celebrando entre los ecos del pasado. Otros dicen que en las noches de tormenta, cuando los truenos retumban sobre Medellín, se escuchan risas, música y disparos que vienen del aire. Quizás no sea más que el viento, o quizás el reflejo eterno de un hombre que no supo detener su propia fiesta. Y tú que escuchas esta historia tal vez te preguntes, ¿qué lo hizo realmente poderoso? ¿El dinero, el miedo o la fe de los que lo seguían? O quizás la verdadera pregunta sea otra. ¿Cuánto cuesta el alma de un hombre que quiso tenerlo todo? Porque Escobar no murió en el tejado, murió mucho antes, la primera vez que confundió el respeto con el terror, el amor con el control, la vida con una guerra interminable. El resto fue solo un largo eco. Su historia es un espejo. Y quienes la miran demasiado de cerca corren el riesgo de verse reflejados, de reconocer algo propio en ese deseo de dominar, en esa necesidad de ser recordado. Esa es la verdadera tragedia del patrón, no su muerte, sino su inmortalidad. Y aunque el tiempo lo ha convertido en mito, cada mito guarda una advertencia. No hay trono que dure para siempre, no hay fiesta que no termine, y no hay hombre, por más poderoso que sea, que pueda escapar del juicio del silencio. Así terminó el rey de la cocaína. Su cuerpo cayó, pero su nombre siguió bailando en la memoria del mundo. Una danza infinita entre el miedo y la admiración. Un recordatorio de que el poder absoluto no deja herederos, solo fantasmas. Tal vez por eso, cada vez que el cielo se oscurece sobre Medellín y la lluvia cae con fuerza, algunos viejos habitantes aún murmuran una frase entre dientes: el patrón sigue de fiesta. Y en ese instante, el mito vuelve a nacer. Porque en algún lugar entre la historia y la leyenda, Pablo Escobar aún levanta su copa, brindando por su última victoria, haber convertido su infierno en eternidad.